¿Cómo está cada uno? Omar, buenos días, Omar, ¿cómo estamos? ¿No? Natalia, ¿qué tal, Sofía? Buen día, chicos, ¿cómo están? En este hermoso y caluroso día, como para salir a la playa, pero bueno, no podemos, estamos en cuarentena, salvados. Bien, chicos, vamos a olvidarnos del por qué no podemos salir y vamos a concentrarnos en cosas importantes. Buenos días, chicos, a cada uno de ustedes, ¿no? Una vez más, a Natalia, a Renzo, a Johan, Xiomara, Andrés, Andrea, Alejandra y Camila. Buenos días. Buenos días a todos en general, chicos, ¿ya? Para mí es un gusto volver a estar con ustedes y poder compartir algunos conocimientos de química, ¿no? El día de hoy vamos a ver un tema bien importante, el tema de enlace químico, ¿no? Entonces, voy a compartir la diapositiva, por favor, cuando la puedan ver, me avisan por el chat. ¿Dónde está? A ver. Un ratito, parece que no aparece, no sé por qué. No sé por qué. A ver. Ahora sí creo que lo logran ver, por favor, me avisan. ¿Me confirman? ¿Se logra ver? Sí, perfecto, chicos. Muchas gracias a cada uno. Bien, vamos a empezar. Entonces, el día de hoy nos toca ver el tema de lo que es el enlace químico. ¿Ya? Vamos a ver. Bien, entonces el enlace químico, como vamos a ver por aquí, tiene que ver con una fuerza que va a mantener unidos a los átomos. ¿Ya? También vamos a ver en esta clase el tema de fuerzas intermoleculares, que son fuerzas que van a mantener unidas a las moléculas. Pero vamos a empezar primero por lo que es el enlace químico. Una definición de enlace químico podría decirse que es aquella fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos en una sustancia. Para que las diversas sustancias puedan existir entre sus átomos, tiene que haber una fuerza que las mantenga unidas, sobre todo en el estado sólido y en el estado líquido, donde las fuerzas de atracción predominan. Entonces, una de esas fuerzas de atracción es el enlace químico. En el caso de la molécula de agua, el átomo de hidrógeno y oxígeno se van a mantener unidos por medio de un enlace químico, ¿no? ¿Quiénes son los que participan? Pues como pueden ver en pantalla, los electrones de la capa de valencia son los responsables en la formación de los enlaces químicos. ¿Y de en qué manera van a participar? Bueno, como ustedes pueden ver allí, puede ser por transferencia de electrones, compartiendo los electrones o cuando los electrones se deslocalizan, es decir, quedan libres. Entonces, según estas tres formas de participación de los enlaces de los electrones de valencia en la formación de enlaces, se generan tres tipos de enlace químico. Y tenemos un cuadro que nos muestra los enlaces químicos que vamos a estudiar el día de hoy, el covalente, el iónico y el metálico, ¿no? Y bueno, aquí algunas características que más adelante iremos mencionando con respecto a cada uno, ¿ya? Empecemos con el primero, el enlace iónico. El enlace iónico dice que ocurre por transferencia de electrones. Eso es importante anotar, ¿no? Ocurre por transferencia de electrones. ¿Quiénes son los que se unen? Ya se unen iones de carga opuesta. Se unen iones de carga opuesta. Cuando hablamos de iones de carga opuesta, tú sabes que solamente existen dos tipos de ellos. El catión y el anión. De allí que se le da el nombre al enlace iónico, porque son iones los que se atraen. Ahora, según nosotros hemos estado viendo, ¿ya? ¿Quiénes son los que por lo general forman cationes?
aquellos elementos que tienen la facilidad de perderlos, es decir, mayor carácter metálico. Y obviamente, el que va a formar cationes con más facilidad son los metales. ¿Y quiénes van a formar aniones con facilidad? Bueno, se puede decir en líneas generales que son los no metales, ¿no? Porque ellos no quieren perder electrones, sino al contrario, quieren ganarlos. Fíjense en esta imagen. En esta imagen podemos ver cómo se da la formación del enlace iónico en el compuesto fluoruro de litio. ¿Ya? Fluoruro de litio, un sólido. Aquí vemos que el átomo de litio, que tiene un electrón en su capa de valencia, se está acercando hacia el flúor. En su capa de valencia tiene 7 electrones. Entonces, cuando están lo suficientemente cerca, el flúor, al ser un elemento de mayor electronegatividad, es decir, que va a atraer los electrones con más fuerza al momento de formar un enlace, tal va a ser la fuerza de atracción que prácticamente le va a arrancar el electrón de valencia al litio. Entonces, acá hay una transferencia de electrones. ¿Ya? El litio cede electrones y el flúor los acepta o gana, como quieran decir. Entonces, como el flúor es el elemento de mayor electronegatividad, el electrón de litio se va con el flúor. Eso genera un anión. Y como hemos visto, el litio al ceder su electrón lo pierde formando un catión. Y como ustedes pueden ver aquí, se ha formado el catión y el anión, los iones de carga opuestas. Entonces aquí se da la unión, la formación del enlace iónico. ¿Ya? Entonces tenemos eso que es muy importante recordar. ¿Ya? Entonces, en el enlace iónico se van a unir iones de carga opuesta, que por lo general van a ser los metales. ¿Ya? Aquí voy a colocarlo. Generalmente. ¿Ya? Y el anión también de forma general van a ser los no metales. ¿Ya? Hay que tener eso en claro. Porque no siempre que veamos un metal y un no metal significa que va a ser iónico. Pueden haber excepciones. Uno de los ejemplos más conocidos es el berilio. El berilio es un metal, pero cuando se une con un no metal, forma enlaces del tipo covalente. Hay que tener presente eso, ¿ya? ¿Ya? Solamente eso de los criterios de metal y no metal es como una referencia, ¿no? Como una regla práctica, por decirlo así. Pero no es del todo exacto. Ahora, aquí hemos visto que el elemento de mayor electronegatividad acepta los electrones. Entonces, el que los pierde va a ser el elemento de menor electronegatividad. Otra forma de decirlo, el elemento de mayor afinidad electrónica acepta los electrones y el de menor afinidad los pierde. Otra forma de decirlo, el elemento de mayor energía de ionización acepta los electrones y el de menor energía de ionización los pierde. ¿Bien? Entonces, de esa manera se va a dar. Y tú capaz dirás, profesor, ¿y la única manera de saber si el enlace es iónico solamente es por ver si es un metal, un no metal o un catión y un anión? No. Existe otro criterio que es un poquito más exacto que el del metal y el no metal. Este criterio se basa en la diferencia de electronegatividades de los átomos que se están uniendo. Si esa diferencia es mayor a 1,9, yo tengo un enlace ion. Por ejemplo, la electronegatividad aquí del litio. Si ustedes buscan en la tabla periódica, es más o menos 0,9. Si buscan la electronegatividad del flúor,
es 4. ¿Cuánto nos da esa diferencia de electronegatividades? Si se dan cuenta, es 3,1. Como 3,1 es mucho mayor que 1,9, aquí tenemos que se está formando un enlace iónico. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es importante tener en cuenta con respecto a nuestro enlace iónico, ¿ya? Ahora, si tú eres observador, te estás dando cuenta que cuando se ha formado ya el enlace iónico, es decir, cuando ya se han creado los iones, la configuración electrónica del litio y del flúor ha cambiado. El, el señor Gilbert Lewis, ya hace mucho tiempo atrás, se dio cuenta cuando estudiaba los enlaces químicos que la mayoría de elementos representativos, o sea, del grupo A, al momento de formar los enlaces, veía que la gran mayoría adquiere una configuración cuya cantidad de electrones en su capa de valencia son 8. Era algo muy común. Claro, había excepciones, pero en la gran mayoría siempre veía que los elementos que se unían lograban una configuración con 8 electrones en su capa de valencia. A esa le llamó la famosa regla del octeto. Recordemos, la regla del octeto tiene que ver con la regla de los 8 electrones. ¿Ya? En los compuestos iónicos dice aquí que el átomo adquiere la configuración de un gas noble. Recuerden que los gases nobles, por lo general, tienen 8 electrones en su capa de valencia. Por eso pertenecen al grupo 8A de la tabla. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de ganar y perder, es decir, de transferir electrones, la configuración de los átomos va a cambiar hasta que en la mayoría se va a lograr 8 electrones en su capa de valencia. ¿Listo? Eso es una tendencia general. Con excepciones, sí, pero es algo que en la mayoría va a ocurrir. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar a los compuestos iónicos? Porque no pensarás que siempre vamos a tener que hacer este grafiquito con circulitos y con bolitas de color para representar la transferencia. ¿No? Existe una forma simbólica de hacerlo. Y para eso vamos a requerir la notación de Lewis. Fíjense en este ejemplo. Aquí se está formando el óxido de magnesio, un sólido iónico. ¿Cómo lo hacen? Primero usan la notación de Lewis. El magnesio, como bien sabes, es del grupo 2A de la tabla. Al ser del grupo 2A debe tener 2 electrones de valencia. El oxígeno es del grupo 6A. Debe tener 6 electrones de valencia. Entonces, como este es el metal, ya sabemos que va a ceder sus electrones al no metal. Como está cediendo los 2 electrones, se le pone su carga 2 más. Y como el oxígeno ha ganado esos electrones, se le pone su carga 2 menos. Y la atracción entre estos 2 iones es el enlace iónico, ¿no? El enlace iónico. A esta forma de representar el enlace iónico se le conoce como la famosa estructura de Lewis. Entonces, la estructura de Lewis me va a representar la formación del enlace químico. En el caso de los iónicos, se tienen que mostrar al catión y al anión con su respectiva carga, obviamente. ¿Cómo sería en el ejemplo que hemos trabajado hace un momento? En el fluoruro de litio. Bueno, como ustedes vieron, el litio tiene un electrón de valencia porque pertenece al grupo 1A. ¿Ya? En cambio, el flúor debe tener 7 electrones de valencia porque pertenece al grupo 7A, tal como hemos visto, como hemos visto en el ejercicio anterior. ¿Ya?
Entonces, ¿qué va a pasar cuando estos se acerquen lo suficiente? Bueno, lo que va a ocurrir es lo que ya hemos visto, que el litio, por tener menor electronegatividad, va a ceder su electrón al flúor para formar el enlace. Entonces el litio adquiere una carga positiva, carga más 1, que generalmente no se pone en número, ¿no? Simplemente un signo de más, ¿no? Pero si lo ponemos no estaría mal. Por otro lado, el flúor, que tenía 7 electrones de valencia, ahora al ganar el de litio, logra los 8, logra el octeto. Y se le va a poner su carga menos 1. Y esta sería la estructura de Lewis para el fluoruro de litio, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar cómo se representa la formación de este enlace iónico. Incluso podemos saber cuántos electrones se están perdiendo. En el primero vemos que la transferencia de electrones o el número de electrones transferidos es 2. En el de abajo también podemos ver que el número de electrones transferidos es 1. ¿Y cómo sabemos eso, profesor? Por las cargas, pues, chicos. Si se dan cuenta, por las cargas, ¿no? Así de sencillo. Bien, entonces, justamente gracias a la formación del enlace iónico, las sustancias que presenten este tipo de enlace van a tener propiedades comunes, ¿no? A estas las llamamos propiedades generales. Entonces, vamos a ver cuáles son las propiedades generales de los compuestos iónicos. Allí nos dice la primera, que son sólidos cristalinos. O sea, a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido. Y se le dice que es cristalino porque presentan una estructura ordenada. Ahí vemos claramente las partículas de sodio y cloro en el cloruro de sodio, cómo estas se encuentran ordenadas, ¿no? Siguiendo siempre un patrón de ordenamiento. Eso significa ser cristalino el sólido, ¿no? Igual vamos a ver esto con un poco más de detalle en las semanas posteriores, ¿no? Cuando hablemos del estado sólido. Bien, entonces, la primera propiedad, ¿no? Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. 2. Tienen alto punto de fusión y ebullición. ¿Por qué, profesor? Porque el enlace iónico es intenso. ¿Qué significa intenso? Que para separar a los iones hay que suministrar mucha energía. Por eso, para que el sólido pase al estado líquido en la fusión, se necesita suministrar bastante energía. Por eso tiene un alto punto de fusión y la misma forma de ebullición. Solamente para que tengas una referencia, ¿no? Volviendo al ejemplo del cloruro de sodio, la temperatura de fusión de nuestro cloruro de sodio, ¿sabes cuánto es? Es aproximadamente 801 grados centígrados. 800 grados, imagínate, muy elevado. La tercera propiedad es que en estado sólido los compuestos iónicos son malos conductores del calor y la electricidad. Sin embargo, cuando están en estado líquido o cuando están disueltos en agua, allí sí conducen la electricidad. ¿Y a qué se debe, profesor, que en ese estado, o sea, en el líquido o cuando esté disuelto en agua, conduzca la electricidad? Se debe a que cuando se encuentre el compuesto iónico en estado líquido o disuelto en agua, los iones van a tener libertad de movimiento. Libertad de movimiento de los iones. Tú sabes que la corriente eléctrica es un flujo de cargas que se está moviendo en una dirección determinada. Entonces, para que pueda existir corriente eléctrica, necesito tener cargas eléctricas en movimiento. En el estado sólido, como te has dado cuenta hace un momento en la gráfica, los iones, que son las cargas, están fijas, unidas una a la otra. Pero cuando estas entran al estado líquido o se disuelven en agua, esos iones tienen libertad para moverse. Y es por eso que pueden conducir la electricidad.
Básicamente por eso. ¿Listo? Otra propiedad, los compuestos iónicos son frágiles. ¿Qué significa? Que se fracturan o se rompen con facilidad. Aquí tenemos una gráfica del por qué. Si tú te das cuenta, aquí, en esta estructura de un compuesto iónico, se están alternando las cargas opuestas para que haya la atracción, ¿no? Negativo con positivo, positivo con negativo. Pero ¿qué pasa cuando ese compuesto iónico recibe un golpe? Se le aplica una fuerza externa. Algunas partículas van a ser desplazadas. ¿Y qué va a pasar? Se van a alinear las cargas de igual signo. Y como tú sabes, cuando las cargas de igual signo están una enfrente de la otra, va a ocurrir una repulsión. Y en ese caso se va a dar la ruptura o la fractura del cristal, ¿no? O del compuesto iónico. De esa manera es como se origina, ¿no? Por eso decimos que son frágiles los compuestos iónicos. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos visto lo que es el enlace iónico, ¿no? Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna consulta. Por favor, espero sus comentarios por el chat. ¿Ya? Mientras tanto, aquí tienen un ejercicio como para afianzar lo que hemos estado trabajando. Te dicen que determines la alternativa que contiene solamente sustancias iónicas. Es decir, solo aquellas que presenten enlace iónico. Entonces, ¿qué les parece si me van contestando por medio de esta encuesta? Mientras que yo voy atendiendo a las preguntas. ¿Alguna pregunta o duda hasta este momento, chicos, con respecto al enlace iónico? ¿Todo está claro, por favor? Si me pueden confirmar por el chat. Ahí van completando la encuesta, me parece bien. Vamos, chicos. Ya. Entonces, ¿todo está claro con respecto al enlace iónico? ¿No? Recuerden que los puntos más importantes de recordar de este tipo de enlace es qué elementos por lo general se unen, como estamos viendo en esto. Número 2, qué propiedades presenta. Número 3, ¿no? Cómo ocurre la formación, que ya vemos que es por transferencia de electrones, siempre del metal al no metal, ¿no? Formando el catión y el anión respectivamente. No, Natalia, la regla del octeto no es solamente para compuestos iónicos, también es para compuestos covalentes, pero cuando hablemos del enlace covalente, allí hablaremos justamente de los compuestos, también de su regla del octeto, ¿no? Aquí, al hacer la presentación, lo han separado de esa manera. Bien, ¿cómo van los resultados? A ver. 17 personas me dicen que sale la B, que sería la clave. Por allí hay un grupo de 9 personas que dicen que sería la A y un pequeño grupo que dice que es la B. A ver, tenemos 29 personas que han resuelto, nos faltan más o menos, ¿no? Sin contar son 41, sí. Faltaría más o menos 9. Ahí está, va aumentando, va aumentando. Bien, entonces hay un grupo significativo que dice que la clave puede ser la A o puede ser la D. Vamos a ver cuál sería la respuesta correcta, ¿ya, chicos? Vamos a ver. ¿Ya? Dice aquí que los compuestos iónicos se caracterizan por presentar un metal y un no metal. El problema nos está sugiriendo eso. Veamos. El potasio, si tienes una tabla periódica a la mano, tú sabes que el potasio es un metal de grupo 1A. En cambio, el bromo es un elemento no metálico del 7A. Acá hay iónico. El fósforo es el no metal. El hidrógeno también sabemos que es un no metal. Por lo tanto, aquí no hay enlace iónico. ¿Ya?
Aquí no hay enlace iónico, entonces el primer enunciado no puede ser el correcto. El bario sí es un metal. El flúor no es metal. Aquí sí hay iónico. Pero el pH 3 malogró todo. En la B, igual, acá está el metal y acá el no metal. Hay iónico. Acá hay metal y acá hay no metal. También hay iónico. En el caso del CO2, el carbón es un no metal. El oxígeno es un no metal. Por lo tanto, forma un enlace del tipo covalente. O sea, un enlace que no es iónico. Por lo tanto, esta clave se descarta. En la tercera, metal con no metal con otro no metal. Descartado. Por lo tanto, la clave correcta debe ser la D. Metal con no metal, iónico. Metal con no metal, iónico. Metal con no metal, iónico. Entonces la clave de ese ejercicio número 1 debería ser esa, la letra D. Ahora, capaz alguno de ustedes está pensando, profesor, ¿eso significa que tengo que saber qué elementos son metálicos y qué elementos no lo son? Claro. Ahora, no vayas a pensar que tienes que aprenderte toda la tabla periódica para eso, ¿ah? O sea, no es necesario. Tú sabes, según la clase que vimos la semana pasada, que los elementos más abundantes en la tabla que son metales, ¿correcto? Los no metales son un puñadito, ¿no? Son un puñadito. Serán algo de 10 a 11, creo. Entonces, es preferible que te aprendas los no metales. Y si ves algún elemento diferente, como el cesio, el bario, ¿no? El estroncio y cosas por ahí, si ya sabes que no son no metales, concluyes entonces que es un metal. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? De preferencia, apréndanse los no metales. Y todos los elementos diferentes de ellos se supone que deben ser metales. Muy bien, Jim. Sí, fija, es un tip valioso, ¿ah? Así viene, Omar, así viene, ¿no? Para poder trabajar. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente enlace. Ahora nos tocaría ver el enlace del tipo covalente. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, voy a dar paso a la siguiente diapositiva. El metálico, disculpen. Vamos a ver. En el caso del enlace metálico, obviamente los átomos que se van a traer son átomos de metal, ¿no? Creo que eso es obvio, ¿no? Y lo voy a colocar igual. Se unen átomos metálicos, ¿no? Obviamente. Aquí sí no hay excepción, son átomos metálicos y punto. Ahora, ¿cómo es que se unen? Bueno, existen dos teorías. Una es la teoría de bandas, que para poder explicarla se requiere de un conocimiento muy avanzado de química, porque incluso tiene que ver con algo de química cuántica. Pero la otra, que es un poco más sencilla, en la que vamos a trabajar, es la teoría del mar de electrones. ¿Qué nos dice esta teoría? Nos dice lo siguiente, ¿ya? El enlace metálico se origina por atracción eléctrica, ¿no? Por atracción entre los cationes metálicos, listo, cationes metálicos y electrones deslocalizados. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo por medio de la gráfica. Imagina aquí que tienes una pequeña barra. Vamos a suponer que esta es una barra de un metal. Vamos a ponerle potasio, ¿ya? Potasio.
¿ya? Una barra de potasio. Entonces, dentro de esta barra de potasio hay millones y millones de átomos de potasio, eso es obvio. Ahora, esos átomos están representados por la siguiente gráfica. Imagínate que acá le estamos haciendo un zoom para poder ver a los átomos dentro de esta barra de potasio. Y aquí está. Tú sabes que el potasio pertenece al grupo 1A y por lo tanto debe tener un electrón de valencia. Este electrón de valencia es el que se representa aquí en cada dibujo, ¿no? Acá está su núcleo positivo y su electrón girando alrededor. Voy a situarme en un electrón en particular. Por ejemplo, en este de acá. Este que estoy pintando de rojo. Este electrón pertenece a este átomo. Entonces, con una línea verde voy a representar una flecha que indica la fuerza con que este electrón es atraído por el núcleo de su átomo. Esa fuerza es la que lo mantiene unido al electrón, al átomo. Pero si tú también eres observador, hay varios átomos alrededor de él. Entonces, con otro color, voy a representar las otras fuerzas, porque este núcleo también va a atraer a ese mismo electrón. El núcleo de aquí abajo también lo va a atraer. El que está a su costado también. El que está más arriba también. El que está aquí también. El que está por acá también. Entonces, una pequeña fuerza es la que lo mantiene unido a su átomo original. Vamos a ponerle al átomo 1. Pero si tú te das cuenta, hay muchas más fuerzas que quieren sacar a ese electrón de su átomo original. Justamente eso es lo que va a pasar. Como hay más fuerzas que quieren sacar al electrón del átomo original, ¿qué va a pasar? El electrón va a salir, se va a deslocalizar. Ya no va a tener una ubicación fija, sino que va a ir vagando ese electrón entre los átomos. Por eso se habla de electrones deslocalizados. Y como el átomo ha perdido un electrón, ¿en qué se formó? ¿En qué se transformó? En un ion metálico. En otras palabras, en un catión metálico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cationes metálicos, carga positiva. Electrones deslocalizados, carga negativa. ¿Qué va a pasar entre ellos? Se van a unir, porque son cargas opuestas. Y así es como se da origen al enlace metálico. Por eso le puse ahí. Se origina por la atracción entre los cationes metálicos y los electrones deslocalizados. Allí tenemos un dibujo, una imagen animada, como pueden ver que los electrones se están moviendo entre todos los espacios de los átomos, ¿no? Manteniéndolos a todos unidos. Ahora, gracias a esta teoría del mar de electrones, nosotros podemos explicar por qué los metales tienen las propiedades que tienen. Por ejemplo, los metales, por lo general, son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio. Profe, ¿por qué son sólidos? Porque igual el enlace metálico es muy intenso. Entonces, para romper ese enlace metálico, yo necesito bastante energía. Por eso presenta un alto punto de fusión. Por eso que a los 25 grados que nos encontramos ahorita, la mayoría son sólidos, excepto el mercurio, ¿no? Que tiene que ver un poco por su ordenamiento. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. ¿Y esto a qué se debe? Justamente a la libertad de sus electrones. Ellos son los que van a ir transfiriendo la energía o el calor desde la fuente hasta las partes más alejadas de ellas, ¿no? Otra propiedad es que la gran mayoría son dúctiles y maleables. Maleable, como ves allí, es la capacidad que tiene para formar láminas muy delgadas. Y dúctiles, la capacidad para formar hilos muy delgados, ¿no? Como puedes ver allí, ¿no? En el caso del cobre, que es el elemento, creo que más conocido por ustedes, ¿no? Metálico, ¿no? También podría ser el aluminio. Si has visto alguna vez el papel de aluminio, es bien delgadito, como una hoja, pues, pero es un metal. ¿Chicos? Entonces, hasta allí hemos visto el enlace metálico.
y sus propiedades. Vamos a ver ahora entonces lo que es el enlace covalente. Bien, pero quisiera saber si hasta este punto tienen alguna duda con respecto al enlace metálico, antes de pasar. ¿Alguna duda, chicos, con respecto al enlace metálico? ¿Se entendió cómo es que se origina? ¿Qué tipo de elementos son los que lo forman? ¿Qué propiedades presenta? Son los puntos más importantes que deben tener en cuenta. Omar, no. El enlace metálico no tiene una estructura de Lewis, como lo tiene el iónico o el covalente. El enlace metálico no lo tiene. La única forma de representarlo es por medio de dibujos, como el que has visto ahorita en la pantalla, ¿no? Por lo demás, los demás creo que están bien, ¿no? Ya. Muy bien, entonces continuemos, chicos, ¿ya? Vamos con el covalente. Estamos con fuerza, vamos con fuerza, chicos. A ver. El tercer tipo de enlace es el covalente. Y como vemos aquí, ocurre por compartición de electrones. Ahora, ¿qué átomos son los que se unen? Generalmente se unen átomos de elementos no metálicos. Generalmente son elementos no metálicos. Pero vuelvo a repetir, también hay excepciones. Los compuestos de berilio también son excepciones al enlace iónico y son también excepciones al enlace covalente, ¿no? Son excepciones. ¿Ya? Entonces, sí, es algo general. Claro que en los ejercicios ustedes van a poder identificarlo, pues el tipo de enlace, como hemos hecho en un primer ejercicio que tuvimos aquí en las diapositivas, solamente así, con la regla práctica. Iónico, metal, no metal, y covalente, no metal con no metal. Pero ustedes tienen que ser conscientes que esa es una regla general. ¿Ya? Si te preguntan, ¿siempre va a ocurrir entre un metal y un no metal? No, eso sería falso, porque hay excepciones. ¿Ya? Disculpen que sea un poco insistente en esa parte, pero siempre es bueno recordar. A ver, veamos cómo se da o se origina esta compartición de electrones. Fíjate por aquí. Acá tengo dos átomos. Esos átomos son los átomos de hidrógeno. ¿Qué pasa? Estos cuando se acercan, si tú observas, hay una parte de la nube electrónica que se está traslapando, asolapando, intersectando. Justamente en esa zona que van a tener en común es donde van a estar los electrones de valencia, dando origen al enlace covalente. Ahora tú dirás, profesor, pero que simplemente se acercan los átomos, se intersectan las nubes electrónicas y en esa intersección van a estar los electrones del enlace. Sí. ¿Por qué? Porque a esa distancia de intersección va a haber un equilibrio de fuerzas entre los núcleos de los átomos que se están uniendo y los electrones que se están enlazando. Acuérdate que acá hay cargas positivas y cargas negativas. Entonces acá hay fuerzas de atracción y de repulsión. Pero a una determinada distancia, ahí esas fuerzas se van a equilibrar y van a hacer que los átomos puedan permanecer unidos. Y como también te estás dando cuenta, aquí no es que un átomo haya perdido sus electrones y el otro se los haya llevado. No. Aquí ambos están compartiendo justamente sus electrones. Ambos están aportando electrones para la formación. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se va a representar el enlace covalente? De la misma forma que lo hemos visto en el enlace iónico, lo vamos a hacer usando la notación de Lewis. El hidrógeno es un elemento que tiene un electrón de valencia, aquí está representado. Cuando estos se unen, van a
formar un enlace que puede ser representado así o de esta forma, que es la más común. Esta, señores, es la famosa estructura de Lewis. Entonces, aquí tenemos la representación de el enlace químico. Esas líneas representan el enlace químico, en el caso, el enlace covalente. ¿Ya? Esa es su estructura de Lewis. Cada línea, como tú puedes observar, representa un par de electrones. Entonces, como es un par de electrones, estos se están uniendo, se les suele llamar par enlazante. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, que es la molécula de hidrógeno gaseoso, nos estamos dando cuenta que solamente hay un par de electrones enlazantes. ¿Cómo lo reconozco? Por la línea que está uniendo a esos dos átomos. Pero, ¿cómo sería en otros casos? Veamos el HCl, ¿ya? Otro ejemplo. El cloruro de hidrógeno. El hidrógeno, como ya sabemos, tiene un electrón de valencia. El cloro, al pertenecer al grupo 7A, al igual que el flúor, debe tener 7 electrones de valencia. ¿Qué va a pasar cuando estos se acerquen lo suficiente? Van a compartir sus electrones y van a formar un enlace. En este caso, acá hay 7 electrones. Cuando comparta el hidrógeno su electrón, el cloro logrará los 8. Y acá tengo la estructura de Lewis para el cloruro de hidrógeno, el HCl. Si tú eres observador, ¿cuántos pares de electrones enlazantes hay? Pues obviamente hay uno, ¿verdad? Un par de electrones enlazantes. Espero que lo logren ver lo que estoy escribiendo. Pero también, si tú eres observador, existen algunos pares de electrones que no forman enlace. A estos se les conoce como pares no enlazantes, o también llamado pares libres. Y en este caso, ¿cuántos pares libres presenta el HCl? Vemos que presenta 3. 3 pares libres, ¿no? Tal como lo pueden observar allí. Entonces, es muy importante que cuando tengamos la estructura de Lewis, saber interpretar. Cada línea que esté uniendo a los átomos se le conoce como par enlazante. Y los puntos o líneas que estén alrededor de un elemento sin formar enlace se le conoce como pares no enlazantes. Así de sencillo, chicos, ya. Así de sencillo. Continuemos. Con respecto a su clasificación, los enlaces covalentes se pueden clasificar según 3 criterios. El primero, por la polaridad. Según su polaridad, tenemos el covalente apolar, o también llamado covalente puro, y el otro sería el covalente polar. Pero, ¿qué significa esto de la polaridad, profesor? Bueno, la polaridad tú sabes que viene de un término que son los polos, ¿no? Existen 2 tipos de polos, el polo positivo y el polo negativo, ¿no? Profesor, ¿y en un enlace cómo se originan esos polos? Muy sencillo. Estos se originan por una distribución desigual de electrones en el enlace.
¿Qué quiere decir, profesor? Que va a haber una zona donde hay más electrones, o sea, cerca de un elemento van a haber más electrones que otro. Así se van a originar los polos y así se origina el enlace covalente polar. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Miren, en el caso de apolar, tú sabes que ese prefijo A significa sin polos. Fíjate aquí. Acá yo tengo la molécula de hidrógeno. Si tú te das cuenta, los dos electrones que tienen los hidrógenos son atraídos con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque los dos elementos o los dos átomos que se están uniendo son hidrógeno. Su electronegatividad es 2,1, es la misma. Entonces, la distribución de los electrones en la nube es equitativa, es simétrica. Por eso tenemos un enlace apolar. Entonces, ¿cómo voy a saber yo de aquí en adelante? ¿Cómo voy a reconocer si un enlace covalente es apolar? Muy sencillo. Vas a restar las electronegatividades de los elementos que se están uniendo. Y si esa diferencia es igual a 0, ya tienes un enlace apolar. Así de sencillo. En el caso del polar, ¿cómo sería? Veamos un ejemplo. En el caso del HCl, como hemos visto hace un momento, esta es la estructura de Lewis del HCl. Acá están sus pares libres y su par enlazante. Pero si tú te das cuenta, cerca del cloro hay más electrones, ¿verdad? Alrededor del cloro hay varios electrones. ¿Por qué, profesor? Porque es el elemento de mayor electronegatividad. Más o menos tiene un valor de 3. En cambio, el hidrógeno no hay electrones cerca de él, porque su electronegatividad es baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a formar un polo positivo alrededor del hidrógeno y un polo negativo alrededor del cloro. Entonces aquí estamos viendo claramente que la distribución de electrones es desigual. ¿Cómo queda la nube electrónica? Así. El polo negativo cerca del cloro y el polo positivo cerca del hidrógeno. Eso es un enlace covalente polar. Y como regla práctica, ¿cómo nosotros determinaremos si el enlace covalente es polar o no? Por la diferencia de electronegatividades también. Si esa diferencia está entre 0 y es menor o igual a 1,9, el enlace covalente va a ser del tipo polar. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, este es con respecto a la polaridad. Muy bien. Avancemos un poquito más. Vamos a ver el segundo criterio de clasificación de los enlaces covalentes, que es por la procedencia de los electrones. ¿Qué significa? Bueno, hasta al inicio del enlace covalente te diste cuenta que el hidrógeno, o sea, cada átomo de hidrógeno aporta un electrón. Ambos aportan. Pero puede darse casos en el que un solo elemento o un solo átomo aporte los electrones y el otro simplemente se está beneficiando, ¿no? Así de sencillo. Entonces, vamos a ver el enlace covalente no coordinado y el enlace covalente dativo o también llamado coordinado. Vamos a ver el primero. En el enlace covalente no coordinado, ya ambos aportan electrones para formar el enlace. Eso es muy importante de recordar. Creo que lo pongo en otro lado esto, ¿no? Voy a ponerlo aquí abajito, ¿ya? Ambos aportan electrones para formar
el enlace. Ahora sí. Y voy a borrar lo que aquí aparece. Listo. Para que se pueda ver con claridad. Listo. Entonces, en este ejemplo que tú puedes observar aquí, tanto el hidrógeno como el cloro están aportando sus electrones, el hidrógeno 1 y el cloro 1. Y así se origina el enlace, el enlace covalente. Entonces, este es un enlace covalente no coordinado. Entonces, acá hay un enlace covalente no coordinado. En el caso del otro, que es el covalente coordinado o también llamado enlace dativo, ¿ya? Aquí solo un átomo aporta los electrones para formar el enlace, ¿no? Para formar el enlace. Ahí tienes un ejemplo. Mira, acá tenemos el amoníaco, el NH3. Este amoníaco se está acercando al protón de hidrógeno. Aquí el hidrógeno, como es un catión, significa que ha perdido su único electrón, por lo tanto, no tiene electrones. Entonces, cuando estos dos se acerquen, el hidrógeno, si quiere enlazarse con el amoníaco, o con el nitrógeno, mejor dicho, tendría que aportar un electrón. Pero si no tiene, ¿de dónde lo va a sacar? Entonces, ¿qué hace el amoníaco? Como acá el nitrógeno tiene un par libre, ¿qué es lo que hace? El nitrógeno es el que aporta ese par de electrones. Entonces, aquí el nitrógeno es el dador de electrones y el que los va a aceptar esos electrones vendría a ser el hidrógeno más. Y así se forma el famoso ion amonio. Y aquí, señores, se ha formado o se ha originado un enlace covalente coordinado, ¿no? El famoso enlace covalente coordinado, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, aquí se ha formado ese enlace. Veamos un ejemplito más antes de que pueda hacerse terminar esto, para darle su receso. Por ejemplo, en la estructura del SO2. La estructura de Lewis del SO2 es tal como aparece aquí. ¿Cómo voy a saber si en estas sustancias se han originado o se han formado enlaces covalentes coordinados o no? Bueno, muy sencillo. Primero, necesitamos completar con 8 electrones a cada uno. Completar con 8 electrones a cada átomo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que cuando se forme el enlace covalente, también los átomos de los elementos representativos van a lograr el octeto. Entonces, aquí, este oxígeno ya tiene 4 electrones compartidos. Para que logre los 8 le faltarían 2. El azufre ya tiene 6 electrones compartidos. Le faltarían 2 para que logre los 8. Este oxígeno tiene 2 compartidos. Entonces, para que logre los 8 le faltarían 6. Listo. Segundo paso. Necesito la notación de Lewis de cada elemento. En este caso, el azufre y el oxígeno pertenecen al grupo 6A. Por lo tanto, el azufre y el oxígeno deben tener 6 electrones de valencia. Tercer paso, comparar. ¿Qué voy a comparar, profesor? Quiero que me digas cuál de los 3 elementos o 3 átomos que aparecen aquí es el que tiene la misma cantidad de electrones libres que en su notación de Lewis.
A ver, escríbeme por el chat tu respuesta. ¿Cuál de esos 3 átomos que aparecen en el SO2 tiene la misma cantidad de electrones libres que en su notación de Lewis? ¿El átomo 1, el 2 o el 3? Muy bien, chicos, excelente. ¿Se están dando cuenta que es el átomo 1? Excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que el átomo 1 no aportó electrones. Sigue teniendo la misma cantidad de electrones que cuando estaba solo. Entonces, señores, aquí se ha formado un enlace covalente negativo que se representa por una flecha. Entonces, de esa manera se reconoce, chicos, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Listo? Ya tienen que salir a su receso. Regresando, resuelvo las preguntas que puedan tener ya, chicos. Entonces, nos encontramos 12:10. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra exposición, ¿no? De lo que son los enlaces químicos. Habíamos visto cómo se origina el enlace covalente, entre qué átomos se da, ¿no? Cuál es la estructura, la representación para estos enlaces químicos. Y por lo tanto, también hemos estado viendo lo que es su clasificación, según su polaridad, polar o apolar, basados en la diferencia de electronegatividades, y según la forma como comparten sus electrones o la procedencia de los electrones del enlace, tenemos el enlace no coordinado o el enlace coordinado y el enlace coordinado adativo, mejor dicho, ¿no? Y justo por esta lámina les había puesto un ejemplo más de cómo identificar. En el caso anterior era más sencillo porque allí te están diciendo qué elementos son los que se van a unir, incluso ya te dan parte de la estructura hecha, ¿no? Entonces es más sencillo. Además te dice que el hidrógeno no tiene electrones, entonces es más claro saber quién es el que aporta. Pero en unas estructuras diferentes como la que les mostré del SO2, entonces capaz no es muy sencillo. Entonces en ese tipo de estructuras hay que seguir esos pasos. Completar con 8 electrones cada átomo, luego hacer la notación de Lewis de cada uno de los átomos que aparecen en la estructura y finalmente comparar que el átomo tiene la misma cantidad de electrones en la estructura y en la notación de Lewis. Y aquel que tenga esa misma cantidad, entonces allí se estará formando un enlace del tipo dativo. Bien, chicos, entonces continuamos. Ahora vamos a ver la tercera forma de clasificar, que es por el número de pares de electrones compartidos. Entonces tenemos el enlace covalente simple, ¿no? Y justamente ustedes en esta gráfica del enlace covalente simple pueden darse cuenta que solamente hay un par de electrones enlazando a 2 átomos. Solamente hay un par de electrones. Cada una de esas líneas representa un enlace covalente simple. Entonces, podemos decir que un solo par de electrones une a 2 átomos. Esa es la característica del enlace covalente simple. Solo hay un par. En cambio, en el covalente múltiple, como vemos allí, vemos que pueden existir 2 pares o hasta 3 pares. Entonces, aquí estamos hablando, ¿ya? Estamos hablando justamente de eso, ¿no? Entonces les comentaba, disculpen, que el enlace covalente múltiple, 2 o 3 pares de electrones unen a 2 átomos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos 2 pares enlazantes, acá vemos un enlace doble. Entonces acá se está mostrando un enlace múltiple. Igual aquí en el nitrógeno.
Acá vemos que ambos átomos de nitrógeno se están uniendo por 3 pares. Entonces acá hay un enlace triple o un enlace covalente múltiple también, ¿no? En el caso del CO2, que la estructura de Lewis alternativa sería esta, ¿no? Usando las líneas. Entonces claramente vemos aquí que hay 2 enlaces dobles o 2 enlaces covalentes múltiples. Aquí también vemos un enlace triple o un enlace covalente múltiple. Entonces, de esa manera, chicos, es como ustedes van a diferenciar un enlace simple de un múltiple. Solamente tienen que ver cuántos pares enlazantes unen a 2 átomos. Si solamente hay un par, el enlace es simple. Si presenta 2 o 3 pares, el enlace es múltiple. Así de sencillo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la siguiente pregunta. Nos dice, seleccione la sustancia cuya estructura tiene un enlace covalente polar y triple. Bien, para poder resolverlo necesitamos hacer la estructura de Lewis de cada sustancia. Por ejemplo, veamos en el caso del agua. El oxígeno pertenece al grupo 6. Por lo tanto, el oxígeno debe tener 6 electrones. Los hidrógenos sabemos que tienen un electrón de valencia. Vamos a ponerle una aspita. ¿Qué va a pasar entonces? Los átomos se van a unir. Acá se une. Acá se une. ¿Y qué me forma? La molécula de agua, pues. La estructura de Lewis de la molécula de agua. Aquí no vemos que haya enlace triple. Por lo tanto, esta no puede ser la alternativa. En la B, para el amoníaco, sabemos que el nitrógeno ya es del grupo 5. Por lo tanto, debe tener 5 electrones de valencia. El hidrógeno, como ya hemos visto, solo tiene 1. ¿No? Solo tiene 1. Entonces, al momento de unirse, se van a enlazar. Van a formar los enlaces químicos. Y esto va a dar origen a la molécula de amoníaco, NH3. Y aquí también vemos en la estructura de Lewis del amoníaco que no existe un enlace triple. Solamente existen enlaces simples, al igual que en el agua. Entonces, tampoco. La tercera. El carbono pertenece al grupo 4A. Por lo tanto, debe tener 4 electrones de valencia. El nitrógeno pertenece al grupo 5, como ya hemos visto hace un momento. Y el hidrógeno ya sabemos que tiene un electrón de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar? De la misma manera, se van a unir. Acá se une, acá se une y acá se une. El nitrógeno tenía 5, más los 3 que está ganando, que está compartiendo con el carbono son 8. El carbono tenía 4, más 3 que está compartiendo con el nitrógeno son 7, y más el otro que está compartiendo con el hidrógeno son 8. Cumple el octeto, ¿no? El carbono. Entonces, su estructura de Lewis para el HCN sería así. Y vemos aquí claramente que hay un enlace triple. Aquí vemos que hay un enlace triple. Ahora, si queremos saber si el enlace también es covalente polar, lo único que tendríamos que hacer es analizar las electronegatividades. En el caso del carbono, su electronegatividad es 2,5. Este es del carbono. En el caso del nitrógeno, su electronegatividad es 3,0. Por diferencia de electronegatividades, eso nos da 0,5. Entonces aquí tenemos un enlace covalente del tipo polar. Entonces la clave del ejercicio 2 sería la letra C. Sería la letra C. ¿Bien, chicos?
Sí, así es, Adrián. En las preguntas vienen con el dato de la electronegatividad. No es necesario, chicos, que ustedes se aprendan los datos de electronegatividad. Nada que ver. No tiene que ver nada. Aquí, como es un ejemplo para que el profesor lo desarrolle, bueno, pues al profesor ya no le ponen el dato, pues, porque se supone que el profesor debería recordar las electronegatividades de los elementos más sencillos. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos visto la clasificación de los enlaces. Vamos a ver un poquito ahora de la regla del octeto para los enlaces covalentes, que de la misma manera son con 8 electrones, solo que aquí hay algo muy importante que se menciona, ¿no? Las famosas excepciones. En los enlaces covalentes también los átomos comparten electrones para formar o para tener 8 electrones en su capa de valencia, o sea, para cumplir la regla del octeto. Ahí tienes algunos ejemplos. Pero hay elementos representativos, es decir, del grupo A, que jamás de los jamases van a cumplir con esa regla del octeto. ¿Cuáles son? El hidrógeno. El hidrógeno no puede cumplir con la regla del octeto. No. En las estructuras que por aquí vemos, del metano CH4, el hidrógeno al compartir electrones solamente puede lograr tener máximo 2 electrones. Entonces no cumple el octeto, no logra con los 8. Entonces aquí la molécula de metano que me ponen aquí no cumple el octeto, ¿no? La molécula no cumple el octeto. Para que la molécula entera cumpla, todos los elementos que la forman deberían cumplir. Pero como el hidrógeno es una excepción, la molécula entonces no cumple. Otro es el berilio. El berilio forma compuestos covalentes, a pesar de ser un metal. Y obviamente también el berilio es una de las excepciones a la regla del octeto. Porque si ustedes ven la estructura del berilio, cuando forma enlaces, ¿cuántos electrones logra tener compartidos? 4, ¿verdad? Entonces no logra tener los 8 electrones. Esa es una excepción, el berilio. Todos los compuestos de berilio. Otra excepción es el boro. El boro, como pueden ver en la estructura de Lewis que se muestra, la cantidad de electrones que logra tener, ¿cuánto es? 6. Entonces tampoco cumple con el octeto. Entonces, en general, podemos hacer una pequeña lista. ¿Qué elementos jamás cumplen el octeto? Tenemos al hidrógeno, al litio, que lo vimos en iónicos, al berilio, que lo estamos viendo ahorita, y el boro. Estos 4 elementos jamás cumplen el octeto. Jamás van a cumplir el octeto. Así que si tú ves un compuesto que presenten esos elementos, ya dalo por hecho de que esas sustancias nunca van a cumplir la regla del octeto. ¿Ya? Ahora, hay casos en que algunos elementos pueden cumplir la regla del octeto y hay otros en los que no. Eso depende de la estructura que formen. Fíjate aquí. El fósforo y el azufre en estas sustancias no cumplen el octeto porque se pasan de los 8. Por eso se le llama octeto expandido. Mira, el fósforo tiene 2, 4, 6, 8, 10 electrones. Más de los 8. El azufre, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más de los 8. En este caso, o en estas sustancias, el fósforo y el azufre no cumplen el octeto. Pero hay sustancias donde el fósforo sí puede cumplir el octeto. Por ejemplo, esta. En el tricloruro de fósforo. El fósforo logra los 8 electrones,
2, 4, 6, más los 2 libres son 8. En el caso del azufre también, el que vimos hace un momento. Aquí también nuestro azufre logra los 8 electrones. 6 compartidos más 2 libres son 8. Entonces, aquí hay elementos que en ciertos compuestos sí forman o logran los 8, pero hay compuestos en los que no. Entonces, hay que tener cuidado. Siempre hay que ir analizando la estructura de Lewis para ver si logran los 8 o no. Pero los que jamás van a cumplir, no importa qué compuesto sea o qué sustancia sea, son los que les acabo de mencionar, ¿no? El hidrógeno, el litio, el berilio y el borio. Bueno, sustancias con un número impar de electrones también, aunque eso no lo vemos mucho, pero ahí está, de todas maneras, ¿no? A ver aquí. Sí, Omar, esa fue una pregunta de simulacro, me imagino, ¿no? A ver, al ojo, ¿qué sustancia creen ustedes que no cumple la regla del octeto, según lo que acabamos de mencionar? A ver, marquen sus respuestas. ¿Qué sustancia creen que no va a cumplir con la regla del octeto? No importa lo que pase, no lo va a cumplir. Bien. Por ahí vemos que no cumple, ¿eh? Jamás de los jamases va a cumplir. A ver, ¿quién no cumple ahí? De todas esas sustancias. A ver. Por ahí un gran número se está perfilando por la clave C. Hay otros grupos que dicen que puede ser la A, otros que dicen que es la B, por ahí uno dice que es la D. ¿No? ¿Cuál será la respuesta correcta? A ver, nos faltan 7 por responder. 6, 5. Bien, entonces la gran mayoría, por lo que estoy viendo, dice que la clave es la C, ¿no? La gran mayoría. ¿No? Y hasta cierto punto tienen toda la razón del mundo. Vamos a ver por qué. Aquí vemos que el hidrógeno jamás cumple el octeto. Entonces, como el hidrógeno no cumple el octeto, entonces esta sustancia que es el etano, el C2H4, no lo va a cumplir. Profesor, ¿y en todos los demás? En todos los demás sí lo cumple. Si haces las estructuras de Lewis para cada uno, te vas a dar cuenta que acá los nitrógenos tienen 8 electrones. En este ejemplo que hicimos hace un momento, ya, ya, en este también vemos que cumple el octeto, ya, el fósforo y el cumplen el octeto, y aquí en el tetrabromuro de carbono, igual, ¿no? Cumplen el octeto. Aquí podemos ver eso, ¿no? Según sus estructuras de Lewis, y si las dibujáramos, bueno, aquí dibujadas, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero ya sabemos que en el caso del metano, del eteno, disculpe, no, no se tiene. A ver, por aquí otra pregunta. Dice, claro, la molécula no cumple, Nicolás, pero el carbono sí, el carbono sí cumple el octeto. El carbono sí, el hidrógeno no. Pero aquí te están preguntando por toda la sustancia en general. Entonces, si hay un elemento que no cumple, entonces toda la molécula, toda la sustancia, pues no va a cumplir el octeto, así de sencillo. ¿No? Bien, chicos, entonces hasta aquí tenemos el tema de lo que es enlace químico. Vamos con la última parte. Ahora nos toca ver el tema de fuerzas intermoleculares. Vamos a ver un poquito más. Pero
previo hay que hacer una parada. Vamos a ver las propiedades. Los compuestos covalentes tienen ciertas propiedades generales, ¿no? Debido al tipo de enlace. Por ejemplo, la partícula más pequeña de toda sustancia covalente se le llama molécula. Los enlaces covalentes se originan por compartición de electrones de valencia, como ya hemos visto. Las sustancias covalentes, por lo general, son malas conductoras de la electricidad y del calor. Eso se debe a que los electrones están fijos, no están con libertad de movimiento. A temperatura ambiente, los compuestos covalentes o las sustancias covalentes las podemos encontrar en los tres estados de la materia, ¿no? Sólido como el azúcar, líquido como el agua o gas como el dióxido de nitrógeno. Tal vez te estés preguntando por qué. ¿Por qué tanta diferencia? En los otros era generalmente un solo estado, ¿por qué aquí en tres? Es que las propiedades de las sustancias moleculares covalentes no dependen mucho del enlace químico, sino de las famosas fuerzas intermoleculares que vamos a ver a continuación. Bien. Entonces, para poder hablar de lo que es fuerzas intermoleculares, necesitamos ver un poco acerca de la polaridad de las moléculas. El término polaridad te lo había explicado ya hace unas diapositivas atrás, que tiene que ver con la formación de polos positivos y negativos. Eso puede ocurrir en el enlace, dando origen al enlace covalente polar y al apolar, pero también la distribución de electrones puede ser desigual en toda una molécula. Entonces ahí hablaremos de la polaridad de la molécula. Aquí, en el caso del CO2, si nosotros colocamos su notación de Lewis o su estructura de Lewis, nos vamos a dar cuenta que en ambos lados hay la misma cantidad de electrones. Los mismos elementos jalan con la misma intensidad esos electrones. Entonces aquí tenemos una distribución simétrica de electrones. Entonces acá tenemos una distribución simétrica de electrones. Entonces, como la distribución de electrones es simétrica, acá, señores, tenemos una molécula del tipo apolar. En el caso del agua, si tú eres observador, hay más electrones cerca al oxígeno que al hidrógeno. Acá se forma el polo negativo y acá se forma el polo positivo. Entonces, aquí la distribución es desigual, no simétrica. La distribución de los electrones no es simétrica. Entonces, como no es simétrica, entonces yo tengo aquí una molécula polar. ¿Bien? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a saber si una molécula es polar. Ahora, tal vez tú te estés preguntando, profesor, ¿y siempre me van a dar dibujos de este tipo para saberlo? Bueno, dibujos como el caso del agua es raro que te vengan en una pregunta de examen. Lo más común son las estructuras de Lewis. Y profesor, ¿se puede sacar la polaridad de una molécula a partir de la estructura de Lewis? Sí, pero con ciertas limitaciones. Porque para poder sacar la polaridad de la molécula tendríamos que analizar geometría molecular, ¿no? Y lo que es momento dipolar, que es un poco de física vectorial. Obviamente no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a ver algunas reglas prácticas que voy a escribir en esta diapositiva. Igual van a quedar grabadas para que puedas saber cuándo una molécula es polar o no. ¿Ya? La primera regla, o bueno, vamos a ver, mejor dicho, casos. El caso 1, para moléculas diatómicas.
Se le llama diatómicas porque solo están formados por dos átomos. Tenemos este, o por ejemplo tenemos este, ¿no? Aquí átomos son iguales. Aquí los átomos son diferentes. Entonces, si la molécula es diatómica y los átomos que se están uniendo son iguales, esto va a ser una molécula apolar. En cambio, si los átomos son diferentes, la molécula será polar. Así de sencillo. ¿Ya? Ese es para el caso de los diatómicos. Otro caso, los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados única y exclusivamente por carbono e hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, el metano, el CH4, tenemos el eteno, C2H4, o tenemos el etino. Entre los ejemplos más representativos, porque existen un montón de hidrocarburos. En este caso, todas las sustancias se forman por carbono e hidrógeno. Entonces, todas ellas, todo hidrocarburo siempre va a ser apolar. Todos, sin excepción alguna. Todo que sea hidrocarburo siempre va a ser apolar. Si tuviera un elemento diferente al carbono y el hidrógeno, entonces ahí sí habría que tener cuidado, ¿no? Entonces, cuando tú tengas una sustancia que no se ajuste ni al caso 1 ni al caso 2, entonces vas a usar el caso general, ¿no? La regla general. ¿Ya? ¿Cuál es eso? ¿Qué nos dice? A ver. Nos dice que una molécula es apolar si cumple tres criterios. Primero, es simétrica. Segundo, el átomo central, ¿ya? El átomo central no tiene electrones libres. Y la tercera, que nuestro átomo central se une a elementos iguales. Por ejemplo, veamos el caso del agua. Esta es su estructura de Lewis para el agua. Si tú te das cuenta, no se ajusta ni a la primera ni a la segunda, ni al primer ni al segundo caso. Entonces, ¿cómo haríamos para analizar? Con la regla general. ¿La molécula es simétrica? Sí, podríamos decir hasta cierto punto que... Disculpen, ¿la molécula es simétrica? No, porque vemos que los electrones están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Ya por eso no me cumple el primer criterio. Veamos el siguiente. El átomo central no tiene electrones libres. Falso. El átomo del centro sí tiene electrones libres. No me cumple. ¿El átomo central se une elementos iguales? Sí, se une hidrógenos. Pero como esta molécula no me cumple los dos criterios iniciales, yo diré entonces que la molécula del agua es una molécula polar. ¿Ven? Entonces, yo necesito que el átomo pueda tener ello, ¿no? Que pueda justamente cumplirme con las tres reglas para que pueda ser considerada como apolar. Si hay una que no cumple, sería entonces una molécula del tipo polar. Entonces, chicos, estas reglas o estos casos debemos tenerlos en cuenta, porque para poder asignar las fuerzas intermoleculares, que es lo que vamos a trabajar ahorita, necesitan primero saber si la molécula es polar o no.
Y la gran mayoría de moléculas que ustedes van a tener en los ejercicios se van a ajustar a una de estas tres situaciones. ¿Ya? Entonces hay que tenerlos presentes. ¿Ya? Ahora sí, habiendo aclarado esta parte de la polaridad de la molécula, vamos a las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas se caracterizan porque unen moléculas, de allí el término intermolecular, entre moléculas. Estas fuerzas también son de naturaleza eléctrica, como los enlaces químicos. Sin embargo, estas fuerzas intermoleculares son débiles si las comparamos con los enlaces químicos, que son mucho más intensos. ¿Ya? Aquí tenemos tres tipos de fuerzas. La primera, que es la fuerza dipolo-dipolo. ¿Dónde aparece esta fuerza? En las moléculas que son polares. ¿Por qué se le llama, profesor, dipolo-dipolo? Dipolo, ¿qué significa di? Dos, ¿verdad? Polos, ya sabes, positivo y negativo. Entonces, cuando una molécula es polar, tiene polos, positivo y negativo. Y el polo negativo de una se une con el polo positivo de la otra. Aquí nace el dipolo-dipolo, ¿no? Esa fuerza intermolecular. Y en todas las estructuras se forma ese tipo de fuerzas intermoleculares, ¿no? Y así es como se logran unir todas las moléculas en el compuesto, ¿no? Formando la sustancia. En un vaso de agua, por ejemplo, existen millones de moléculas de agua. ¿Y estas cómo se unen? Bueno, por fuerzas intermoleculares, ¿no? Como el dipolo, por ejemplo. Luego tenemos otra, que es la fuerza de dispersión de London, ¿no? Estas fuerzas se presentan en todo tipo de moléculas. En todo tipo de moléculas. ¿Qué significa en todo tipo de moléculas? Que se presenta en las moléculas polares y también en las apolares. ¿No? Estas fuerzas son débiles, ¿ya? Son débiles si las comparamos con el dipolo-dipolo, son un poco más débiles. Veamos, por ejemplo, cómo es que se forman. El átomo, o la molécula en este caso de CO2, es una molécula polar, como ya hemos visto. No forma polos. Pero ¿qué pasa cuando una molécula de CO2 se acerca mucho a otra molécula de CO2? Entonces va a ocurrir una cierta polarización. Entonces, por un instante, de ahí el término instantáneo, se forma el polo positivo y el polo negativo. Y este va a influenciar a la otra molécula. Y este a su vez va a influenciar a la otra molécula. Y así se forman las famosas fuerzas de London. Pero vuelvo a repetir, solamente es por un instante, porque en lo que se mueve la molécula en otra dirección diferente, desaparece esa fuerza entre esa molécula y luego se formará con otras, ¿no? Por eso le llaman dipolo instantáneo, ¿no? Esas son las famosas fuerzas de London. Por último, tenemos el puente hidrógeno. Esta tercera fuerza se muestra en moléculas polares también. Pero además de ser polar, la molécula, en su estructura, el hidrógeno tiene que estar enlazado a cualquiera de los tres elementos más electronegativos de la tabla: flúor, oxígeno o nitrógeno. Por ejemplo, veamos en las moléculas de agua. En un vaso de agua hay millones de moléculas de agua. Y todas esas moléculas de agua se están uniendo entre sí
por puente hidrógeno. Ahora, ¿será la única fuerza que actúe aquí? No, porque como también es una molécula polar, existe también el dipolo-dipolo. Y como también no es polar, ya sabemos que el London está presente en todo tipo, polar o apolar. Entonces aquí se encuentran las tres fuerzas intermoleculares. Claro, ¿cuál es la más intensa de las tres? El puente hidrógeno. Entonces, entre la fuerza de London, entre el dipolo-dipolo y entre el puente hidrógeno, pues obviamente la más intensa va a ser justamente, va a ser lo que es el puente hidrógeno. Así aumenta su intensidad en la fuerza, ¿ya? Aumenta su intensidad. ¿Listo? Entonces, así es como se van formando las fuerzas intermoleculares en el caso del agua. Se presentan las tres. Y aquí vemos justamente representadas, ¿no? Cómo se van uniendo cada una de ellas. Y ahora, estas fuerzas, como te comentaba, influyen en ciertas propiedades físicas, como lo que son el punto de fusión y el punto de ebullición. Entonces, en este mismo sentido, también aumenta lo que es la temperatura de fusión y ebullición. ¿Qué quiere decir? Que la sustancia que presente fuerzas del tipo puente hidrógeno, como son más intensas, debe presentar una temperatura de fusión mucho mayor que aquella que tenga una fuerza intermolecular dipolo-dipolo o alguna que tenga una fuerza de London. Entonces, las fuerzas intermoleculares son las responsables de las propiedades físicas, ¿no? De una gran parte de las propiedades físicas de las sustancias justamente moleculares o covalentes. Por eso en la lámina donde vimos los tres estados, que las sustancias covalentes se pueden encontrar en los tres estados. ¿Por qué existen tres estados o por qué se forman? Debido a la intensidad de las fuerzas. Una sustancia que presenta fuerza de London, lo más seguro es que se encuentre en forma de gas. Una que presente dipolo-dipolo, puede ser que se encuentre en forma de líquido. Y si alguna presenta puente hidrógeno, tal vez puede encontrarse en estado sólido, a la temperatura ambiente, como el caso del azúcar. ¿Bien, chicos? Y con eso estaríamos cerrando nuestra clase el día de hoy. No sé si hasta aquí tuvieran alguna duda, alguna consulta, por favor. Si no, para poder compartirles lo que viene a ser la pantalla de los ejercicios para dar solución. ¿Listo? Aquí tengo los ejercicios. Por favor, me confirman si lo logran observar la pantalla. ¿Sí? ¿Lo logran observar, chicos, por favor? Me comentan. Muy bien. Bueno, chicos, creo que no hay preguntas con respecto a la última parte de polaridad y fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a ver los ejercicios. En la pregunta 1, ¿qué clave crees que la correcta? ¿Qué clave debería ser la correcta en la pregunta 1? Por ahí Johan me dice que puede ser la A. Ya, pero con dudas. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? A ver. Vamos a ver. Dice aquí lo siguiente. ¿No? Valerie también me dice que es la A. Nicolás me dice que es la B. Adrián me dice que es la B, igual que Sofía. Entonces, vamos a ver cuál es la correcta. Generalmente en las preguntas de verdadero y falso, uno debe darle a los enunciados 2 o hasta 3 leídas para tener bien claro qué es lo que te están diciendo. Porque a veces una cosita te cambian y por ahí ya te malogran todo.
Me hablan del enlace químico y me dicen que con respecto al enlace químico determine el valor de verdad de cada enunciado. Primero, un enlace covalente puede ser polar o apolar. Hasta allí, eso es cierto, dependiendo de la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se unen. Verdadero. 2. Un enlace iónico se produce cuando hay transferencia de electrones entre los átomos, ¿no? Hasta aquí es verdadero, porque hemos visto que hay transferencia de electrones. Las 3. El enlace metálico se debe a la atracción entre iones de carga opuesta. ¿Entre iones de carga opuesta, chicos? Entre iones y la nube electrónica del otro, o entre los cationes metálicos. Correcto. Muy bien, Omar. Este tercer enunciado parecía que era verdadero, pero en cambio es falso. La clave en la 2, en la pregunta 1, disculpen, sería barco. En la pregunta número 2, nos hablan acerca de lo que Hilbert Lewis denotó como la tendencia de los 8 electrones, ¿no? La famosa regla del octeto. ¿Cuál de ellas presenta una excepción? A ver, esto ya lo hemos visto incluso en un ejercicio durante la clase, ¿no? ¿Cuál es la que cumple, disculpen, cuál cumple la regla del octeto? Carlota dice por ahí, mi estimado Johan, la mayoría lo apoya con la letra C. Vamos a ver. En el caso primero, el hidrógeno no, porque es una excepción. El boro tampoco. El carbono sí puede cumplir octeto, el flúor también, vamos a verlo. El berilio es una excepción. Entonces, por descarte, nos queda la letra C. Ahora, si queremos hacer la estructura para poder verificar si realmente todos cumplen con el octeto, lo podemos hacer. Ustedes aquí tienen la estructura del tetrafluoruro, muy similar a la del metano, solamente que en vez de hidrógeno le pongo flúor. Y vemos aquí claramente que cada flúor y el carbono tienen 8 electrones compartidos, ¿no? 8 electrones en su capa de valencia, disculpen. Entonces, en la pregunta 2, la clave es la letra C. En la 3, ¿cuál sería su clave? Dedo, nos dice por ahí, ¿no? Dorita. Dorita. Muy bien. Xiomara, Alejandra, nos dicen la D, ¿no? En mancha. Durex, dice Cristian. Muy bien. Vamos a ver si la 3 sale la D. Nos dicen aquí que nos hablan, mejor dicho, de la naturaleza del enlace iónico, ¿no? De las sustancias iónicas. Y nos dicen que con respecto al enlace iónico, indiquemos la proposición que es correcta. A. Se presenta siempre entre un metal y un no metal. Ya sabemos que eso es incorrecto, porque hay excepciones. B. Los electrones se transfieren del elemento al elemento de menor electronegatividad. Incorrecto. Acuérdate que los electrones van hacia el elemento de mayor electronegatividad. C. El elemento de alta energía de ionización C de electrones. Incorrecto. Es el elemento de menor energía de ionización. La D. El elemento de alta afinidad electrónica acepta los electrones. Esa es la correcta. En la 3, la clave sería dado. Muy bien, chicos, ¿ah? Están inspirados, qué bueno. 4. ¿Cuál sería la clave en la 4? ¿Cuál sería? A ver, Omar, tan chévere andabas conmigo, ya la malograste ya. Muy bien, Nicolás, Valerie, la mayoría nos dice la A de avión.
Correcto. Vamos a ver. En la pregunta 4 dice, con respecto a las sustancias iónicas, ¿no? Determine qué sustancia presenta enlace iónico. Nos dan las alternativas y nos dan sus números atómicos. Esto es muy similar al ejemplo 1 que vimos al inicio. Metal con no metal. El calcio es un metal, el oxígeno es un no metal. Acá hay un enlace iónico. La clave del ejercicio 4 sería la A, ¿no? Directo, ¿ah? Directo, chicos. Y así te puede venir en tu examen. Así que motivados, chicos, motivados, ¿ya? 5. ¿Cuál es la clave en la 5? Agua. Muy bien, chicos. Excelente. Avión, por ahí dicen. La A. Vamos a ver si en la 5 realmente sale la A. Nos habla de los metales y con respecto al enlace metálico y a los metales hay que determinar qué proposición es correcta. ¿Cuáles son correctas? 1. Su fuerza, o sea, la fuerza del enlace, se debe a la atracción entre los cationes y la nube electrónica, correcto, ¿no? Según hemos estado viendo, a los electrones deslocalizados que van saltando de nube en nube, ¿no? De los átomos vecinos del cual salen, ¿no? 2. Se presenta entre átomos de alta electronegatividad y baja energía de ionización. Nada que ver. Es entre átomos de metales, punto. 3. Posee alto punto de fusión comparado con el agua. Claro, porque ya hemos visto que el punto de fusión o de ebullición del agua, de una sustancia covalente, depende de la fuerza intermolecular, la cual es débil. En cambio, un metal presenta un punto de fusión muy elevado porque el enlace metálico es intenso. Compuestos con este enlace son fácilmente deformables por acción de una fuerza externa. Parecería correcto. ¿Sabes cuál es el problema? Que acá dice que son compuestos y sabemos que los metales generalmente son sustancias elementales. Bueno, son sustancias elementales, mejor dicho. Entonces en las 5 sale avión. Muy bien, chicos, ¿ah? Buen trabajo. Pregunta 6. ¿Cuál sería en la 6? También la A. Vamos a ver. Me mancha, ¿no? La A. Dice, con respecto al enlace covalente, hay que determinar el valor de verdad. ¿Bien? Se presenta generalmente, entre átomos no metálicos. Eso es correcto. Es general. Las moléculas homonucleares. Profe, ¿qué significa eso? Son moléculas formadas por el mismo tipo de átomos. Por ejemplo, una molécula homonuclear es el hidrógeno-hidrógeno, el H2. Y estas presentan enlace apolar o puro. ¿Ya? Correcto. ¿No? En la pregunta número 6, el enunciado 2. 3. En el enlace coordinado, solo un átomo aporta el par de electrones de enlace. Correcto. La pregunta 6, la clave es la A de avión. Excelente, ¿eh? En la 7, chicos, ¿cuál es la clave? ¿Otra vez la A? Doritos. Ya está, Dorito. ¿Qué más dicen chicos por ahí? Nicolás y Omar me dicen que es la D, al igual que Alessandro. Creativo. Muy bien, Jim, muy bien, ¿ah? Ingeniero, te veo bien, ¿ah? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver si es la D. Muy bien, Renzo también, Jennifer. Me dicen que es la D. Vamos a ver. En la pregunta 7 nos hablan con respecto a la naturaleza del enlace químico, en este caso del covalente, y nos piden que determinemos la especie que presenta enlace covalente coordinado. Bueno, en el caso del agua,
Ya hemos visto, en teoría, que la formación de los enlaces se da por compartición. Igual en el amoníaco, ¿no? Igual en el amoníaco. Se da por compartición. Tanto el hidrógeno como el nitrógeno aportan. En el caso del CO2, por ejemplo, también ocurre lo mismo. Tanto el carbono como el oxígeno aportan sus electrones. Eso lo hacemos desarrollando la estructura de Lewis. No la desarrollo ahorita por cuestiones de tiempo y además porque estas sustancias ya las hemos desarrollado en los ejercicios de clase, en los ejercicios que tenemos en las diapositivas, mejor dicho. El ácido nítrico. El nitrógeno está en el grupo 5. 5 electrones de valencia. Hay 3 oxígenos. Acá pongo uno, acá pongo el otro y acá pongo el otro. Cada uno tiene sus 6 electrones de valencia. ¿Ya? Cada uno tiene sus 6 electrones de valencia. ¿Ya? Acá el oxígeno también, sus 6 electrones de valencia. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense, observen por favor. Voy a ponerlo de azul. El nitrógeno con el oxígeno comparten un electrón cada uno y forman un par. Este nitrógeno tiene 6 electrones. Comparte un electrón con el nitrógeno, forma un enlace, pero con este otro va también a formar, formando como una especie de enlace doble. Profesor, ¿y este oxígeno? El nitrógeno ya tiene sus 8. Pero acá puede, como tiene un par libre, puede compartirlo con este oxígeno. Y el hidrógeno iría aquí para terminar de completar la estructura. Entonces, finalmente, ¿cómo queda la estructura del ácido nítrico? Nos quedaría así, más o menos. Y justamente aquí, en esta parte de acá, se está formando un enlace dativo, ¿no? El enlace covalente dativo. Por eso el ácido nítrico presenta esa estructura, ¿no? Por eso presenta y la clave en la 7 sería la D, como bien dijeron, chicos. Muy buen trabajo. En la pregunta 8, ¿cuál sería su clave? Por ahí me dicen que es la 8, la letra C, por ahí algunos dicen que es la D. Vamos a ver. Pero antes de que me ponga a resolver, como ya es de costumbre, van a realizar ustedes la encuesta docente, donde van a calificar qué tan buena, poder decirse así, ha sido la exposición de los contenidos de enlace químico, siendo A excelente y descendiendo hasta la E con una deficiente. Entonces, mientras ustedes van completando allí, yo voy haciendo el ejercicio 8. Nos dan la estructura del ion nitrato y nos piden que seleccionemos la alternativa correcta. A ver, primero, posee 2 enlaces simples, pues claramente se ven, ¿no? Ahí está. Y 2 coordinados o dativos. A ver, ¿cómo entendemos eso? Fíjate por acá. Esta estructura es muy similar a la del ácido nítrico que hemos hecho hace un momento. Aquí necesito 2 electrones, 2 pares libres para que cumpla el octeto el oxígeno. Aquí necesito 6 para que cumpla. Aquí también necesito 6, pero ¿recuerdas aquí un electrón de dónde venía? Del hidrógeno, ¿verdad? Del ácido nítrico. Pero aquí nos están diciendo que esta sustancia está ganando un electrón que viene de otro lado. No sabemos de dónde. Entonces aquí se está originando una compartición.
Entonces, según esto, ¿quién es el que tiene la misma cantidad de electrones libres que en su notación de Lewis? Sería el oxígeno que está del lado derecho. Entonces, acá hay un enlace dativo. En el otro, a pesar de que tiene 6, ya vemos que está compartiendo con el nitrógeno un par y otro electrón que viene de otro lugar que no nos dicen. Entonces, este de aquí no es dativo. Por lo tanto, el primer enunciado es incorrecto. La B. Tiene 2 enlaces covalentes apolares. Por la diferencia de electronegatividades, vemos que no. C. Posee solo 15 electrones sin compartir. Falso. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 sería. La D sería la correcta. ¿El ion cumple el octeto? Sí, porque todos los elementos, el nitrógeno y oxígeno, logran los 8 electrones. ¿Bien? Chicos, son 1:05. Se supone que ya acabó la clase. ¿Les parece si nos tomamos unos minutos más para completar los últimos 2 ejercicios? ¿Les parece? Ya, entonces vamos a tomarnos un par de minutos más. ¿Ya? Entonces la clave sería en la 8 la D. En la 9, ¿cuál es la clave, chicos? Ya para cerrar. Seguro sí va a querer. Luis me está de buen humor. Vamos a ver. Me dicen que en la 9 sale la D. Veamos. Con respecto a las fuerzas intermoleculares, ¿las fuerzas dipolo-dipolo se presentan en moléculas polares? Correcto. ¿Las fuerzas de London se presentan en todo tipo de moléculas? Correcto. London, polar y apolar. En la molécula, si en una molécula existe puente hidrógeno, ¿también existe el dipolo y el hondo? Por supuesto que sí. ¿Se acuerdan la última diapositiva que vimos al agua? Como el agua es polar, presenta puente, dipolo y por supuesto también 9 sería la D. Y finalmente en la 10. ¿No? La 10 sería la clave, la D. Excelente. Vamos a ver por qué, chicos, ¿ya? Siempre es importante el por qué. Nos dan 3 sustancias. Nos dice si son, con respecto a esas sustancias, nos piden que determinemos qué proposición es correcta. Dice que las 3 sustancias son apolares. Veamos. Oye, CH4. Este es un hidrocarburo. Ya sabes que es apolar, pues, según las reglas prácticas que hemos visto, ¿verdad? La segunda sería el amoníaco, NH3. Su estructura de Lewis, tal como hemos visto ya en varios ejemplos, es esta. No, es esta, disculpen. Pero como tiene un par de electrones libres, el átomo central, esta es una molécula del tipo polar. Entonces el primer enunciado no es correcto, porque acá me dice que todas las 3 son apolares. Estaría mal. ¿Qué más? Vamos con el segundo enunciado. ¿Ya? El segundo enunciado nos dice que el sulfuro de hidrógeno presenta interacción del tipo